Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Se realizó el segundo debate entre los 4 candidatos a la presidencia de la República. Cada equipo, por supuesto, proclama a su candidato como triunfador. Enrique Peña Nieto, en conferencia posterior, llamó a los mexicanos a que, sin importar la afiliación partidista, se unan a su proyecto. Dijo que es el momento de la reconciliación nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Sánchez, vocero del PRI. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Bueno, pues esperaban en este debate que todos se lanzaran sobre Peña Nieto. Sí. Y López Obrador dijo que no, que él va en primer lugar y él va solito. Regresó a su etapa amorosa. Amorosa, bueno, esa es parte de su estrategia. En el caso de Peña Nieto, pues parece ser que quien lo cuestionó fue Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo viste a Peña Nieto? Yo sé que vas a decir que maravilloso, pero en términos de capacidad de respuesta, de convencimiento. Fíjate que la verdad es que a quien les corresponde decir quién ganó el debate es a los ciudadanos que lo vieron o lo escucharon. No nos toca a los equipos de campaña decirlo, pues porque sí, nosotros vemos a nuestros candidatos muy bien y a los otros candidatos no los vemos tanto. Pero lo que sí es que fue una magnífica oportunidad para que Enrique Peña Nieto pudiera expresar sus propuestas, dar los cómo, decir qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y lo más importante, creo yo, es que nos dejó muy claro que todo su quehacer gubernamental, la política exterior, la política interior, la política económica, todo el enfoque de su gobierno estará focalizado exclusivamente en la economía familiar de los mexicanos. Es decir, el propósito es que nuestras familias tengan mejores condiciones de vida, que el dinero alcance, que los muchachos vayan a la escuela, que tengamos salud, que tengamos mejores condiciones de vida. Y creo que eso quedó muy claro. El hecho de que no haya habido estos ataques durante el debate le permitió aprovechar su tiempo para ello. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, creo que fue un éxito para nosotros. Eduardo, una de las partes que Enrique Peña Nieto ha venido planteando, incluso se lo preguntaba ayer en entrevista radiofónica, es esta idea de que frente a los cuestionamientos de las figuras de gobernadores priistas que son acusados de corrupción, de narcotráfico, etcétera, Enrique Peña Nieto dice hay que ver para adelante, y yo le decía, bueno, esto implica necesariamente que hay que romper con cierta parte o con una buena parte de un priismo anterior que ha sido de una o de otra manera pues involucrado o responsabilizado de este tipo de actitudes. ¿Se puede generar esa ruptura? Mira, yo creo que hablar de una ruptura en campaña pues es muy complicado. Pero lo cierto es que hoy quienes acompañamos a Enrique Peña Nieto en su campaña, pues formamos parte de una generación en la mayoría de los casos que estamos buscando una oportunidad para ejercer nuestras capacidades y nuestra preparación en las tareas de gobierno. A los personajes que resultan incómodos, pues no están dentro de la campaña, y eso es un hecho, y pareciera pasar desapercibido. La realidad de las cosas es que Enrique Peña Nieto forma parte de una generación con ideas, con capacidades y con preparación que estamos seguros, bajo su liderazgo, se podrán lograr grandes avances en nuestro país. Estamos ya en el cierre de las campañas, en 2 semanas prácticamente es el evento de cierre de campaña y 3, 4 días después la elección. Enrique Peña Nieto en 2011 andaba en 60% de intención de voto, al arranque de este año andaba en 50%, ahorita según las encuestas anda arribita del 40%, se ha ido cerrando pero no a una velocidad muy acelerada. ¿Cómo perciben que van a ser estas últimas 2 semanas? ¿Se cierra rápido? ¿Van a llegar con 45% del voto? ¿Cómo lo esperan ustedes? Mira, en realidad nosotros no hemos estado en el negocio del pronóstico. Nuestro trabajo desde el día 1 ha sido tratar de conseguir más votos todos los días. Nosotros estamos buscando que más personas se convenzan de que la propuesta de Enrique Peña Nieto y este proyecto de nación que pone a consideración de los mexicanos es el mejor, es el más viable, y es en ese sentido que nosotros vamos a cerrar la campaña en esa misma lógica. Hasta el último día que nos lo permite la ley, vamos a salir a buscar votos. Y finalmente sabremos el resultado la noche del 1 de julio. Pero nosotros vamos por el 100%. Eduardo, una de las cosas que más se han criticado de este último debate fueron un poco los números alegres que presentaron muchos candidatos. Sí. En el caso específico de Enrique Peña Nieto, hubo un par que
de datos o de propuestas que a nosotros sí nos preocuparon un poco. El primero de ellos tiene que ver con el precio de los bienes energéticos, que sabemos que en México ya tienen un subsidio enorme, comparativo internacional, y donde una de las propuestas específicas era bajarlo todavía más. Bajarlo. Eso nos aleja de los estándares internacionales y nos pone en una tesitura que va en contra, pues, del propio cuidado ambiental. Si tú le bajas el precio a un bien, se va a consumir mucho más de él, y consumir más bienes energéticos en este país puede generar un problema. Eso, y otra propuesta que es bajar en general el precio de los bienes agroalimentarios para la canasta básica. ¿Cómo hacerle para conciliar estas dos cosas que a nosotros nos parecen, pues, fundamentales para un periodo de 6 años hacia adelante? México es uno de los países con precios de energía más altos del mundo, solo comparables con países nórdicos, cuyo consumo de energía es brutalmente alto y que su capacidad de generación no lo es tanto. Los empresarios mexicanos de lo que más se quejan es precisamente de que los precios de la energía en México los sacan de competitividad. México ocupa un lugar muy bajo dentro de la competitividad internacional. Estamos en un mercado global y nuestras empresas salen a competir con precios de energía muy altos. Por otro lado, de unos meses para acá y de una forma impresionante, los recibos de luz de las casas habitación se fueron a la estratosfera. Buena parte del territorio nacional tiene climas extremosos y el clima extremoso, pues, genera consumo de energía eléctrica. Para casas habitación sobre todo. La propuesta de Enrique Peña Nieto consiste en bajar el precio de la luz para las familias mexicanas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, se van a generar ahorros, pero es necesaria una reforma energética. La reforma energética se vuelve un tema fundamental para ello. Nosotros consideramos que tenemos propuestas, análisis, estudios, las personas más capacitadas en materia de energía, la gente que más conoce energía en México, está en nuestro partido, y esta sería una forma de lograr el propósito. Segundo, el tema de los alimentos básicos. Pues resulta ser que en la última década el campo mexicano simplemente se abandonó. Los gobiernos del PAN no quisieron atender el asunto del campo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá advertía la apertura del campo para efectos del Tratado de Libre Comercio. No se tomaron las medidas preventivas, inclusive al presidente Fox constantemente se le hizo el señalamiento, están ahí los periódicos que dan cuenta de ello, y se descuidó. ¿Y qué pasó? Se abandonó el campo, buena parte de la mano de obra agraria o los trabajadores agrarios de nuestro país migraron o a otras actividades o a Estados Unidos a trabajar. Entonces, la reactivación del campo se vuelve fundamental para lograr, si no el autoabasto de estos alimentos, sí una mejor condición que necesariamente redundaría en una baja en el precio y la estabilidad en los precios de alimentos en México. Nada más para que quede clarísimo. O sea, no intentan establecer precios por decreto, sino que vaya acompañado de un incremento en la oferta en ambos casos. Esa es la tesis. Los precios por decreto está visto que no funcionan. Claro, porque eso es lo que causa un poco decir, oye. Son absolutamente ficticios. Nosotros tenemos que generar condiciones de competitividad para nuestras empresas, pero no a través de cerrar el mercado mexicano. Y además esto ya es jurídicamente imposible. Ni precios por decreto. Lo que sí es posible es lograr condiciones para bajar realmente el precio de la luz, que es justamente la propuesta de Enrique Peña Nieto. Eduardo, permíteme tomar los comentarios de los dos compañeros para poner esto, la parte que a mí me causa mucha complicación. Hay que bajar efectivamente el precio, fundamentalmente de la energía eléctrica, que es a la que se refiere. Pero ahí nuestro problema fundamental es que tenemos un montón de trabajadores por kilowatt producido. Es el mismo problema que tenemos en Pemex. Es la empresa que más trabajadores tiene por cada barril de petróleo que saca. Pero al mismo tiempo, parte del soporte del PRI tradicionalmente, pero también en esta elección, son los sindicatos. El sindicato de los trabajadores electricistas y también el sindicato de los petroleros. Y ahí es donde cuesta trabajo entender. Hay algunas propuestas del candidato Peña Nieto muy modernas, muy atractivas en términos de hacer más competitivo al país, pero que van pues en la dirección contraria a lo que tradicionalmente había sido el PRI. Y ya no sabe uno cuál de los dos PRIs es el que realmente está detrás de Peña Nieto, y ese es un poco, creo, una preocupación general.
Bueno, yo creo que las condiciones del siglo XXI nos demandan también nuevas formas de hacer las cosas y tener mucho cuidado también en que los quienes van a participar en estas reformas pues lo hagan en acuerdo y que de alguna manera todos los sectores, en este caso los trabajadores, pues tengan un beneficio. Finalmente, si los trabajadores de nuestro país no tienen beneficio de las reformas que nosotros vamos a impulsar, pues entonces esas reformas no sirven para nada y hay que decirlo claramente. Los trabajadores de nuestro país, los campesinos de nuestro país han estado desde hace algún tiempo al margen del interés del gobierno de la República. El gobierno de la República que encabezará Enrique Peña Nieto es un gobierno que va a gobernar para todos y especialmente para la clase trabajadora de nuestro país, que es el motor de la industria, el motor del comercio y el motor de la economía. De manera que sí es posible tener estas reformas y caminar de manera concertada, principalmente con quienes deben ser los beneficiarios de ella. En ese mismo sentido, Eduardo, yo veo que el apoyo a Enrique Peña Nieto ha venido aumentando por parte de distintos sectores, algo que algunos llaman o llamamos la cargada. Cuando ves de repente a alguien que pues va ganando, y eso es muy común, todos encima, y de repente te cayó ahí hasta un expresidente del PAN, que sí, hasta un expresidente de México, que llama a votar, sí, y bueno, sectores de izquierda, ex de izquierda o de izquierda ahora metidos. El problema cuando... ¿No es presidente del PRD? No, de expresidente del PRD, de todo tienen ahí, ¿eh? O sea, ahora, el problema ¿Y cuando... los priistas? No, bueno, ok, el problema que tienes ahí es que en el momento en que tienes que gobernar y tienes los compromisos establecidos con todos estos grupos, que muchas veces incluso son antagónicos entre sí, no se puede, o sea, es imposible conciliar intereses de todos aquellos que por entrar al juego del poder y estar con quien consideran es el ganador, pues se apuntan y ahora hay que responderles y pues lo que prometiste como candidato no lo puedes cumplir como presidente. Esto es bien importante. Ojo, quienes se han estado sumando a la campaña de Enrique Peña Nieto con su apoyo, es decir, y que consiste en precisamente en expresar públicamente su apoyo al proyecto de Enrique Peña Nieto. Es decir, no se suman para modificar el proyecto de Enrique Peña Nieto. El proyecto ahí está muy claro. Consiste en lo que ustedes ya conocen y está principalmente enfocado a estos 10 puntos de compromisos para la economía familiar. Y la suma de estos personajes se suman a ese proyecto, de manera que no hay modificaciones en el proyecto. O sea, ¿no te lo van a cobrar? No lo van a modificar. Ah. El proyecto es ese. Por otro lado, tampoco, y esto también ya quedó claro, inclusive lo dijeron algunos de ellos, el proyecto Enrique Peña Nieto no es una agencia de colocaciones ni de chambas. Y lo digo con absoluto respeto porque inclusive una mujer a la que yo le tengo un enorme respeto, que es Rosario Robles, así lo dijo con todas sus letras. Dijo, yo tengo una fundación, yo estoy organizando a las mujeres, a mujeres de mi país, habla de más de 100,000 mujeres que están organizadas por ella, y voy a continuar en este proyecto, no estoy buscando chamba. De manera tal que lo que suma la voluntad de estas personas es el proyecto de Enrique Peña Nieto, y ese proyecto es el que está teniendo la mayor cantidad de adeptos. Por otro lado, también es cierto que existen muy buenas propuestas en otros sectores de la sociedad, inclusive de quienes hoy son nuestros adversarios. Y Enrique Peña ha dicho, vamos a escuchar todo, vamos a analizar todas las propuestas, vamos a analizar la viabilidad de ellas y, ¿por qué no?, vamos a tomarlas en cuenta. De manera que no hay antagonismo en ese sentido. El asunto de los jóvenes, este asunto del 132 y compañía, ¿te parece que es una respuesta de jóvenes que tienen esta idea de un antiprismo como tal? ¿O te parece algo armado a priori como para pegarle por ahí a Peña Nieto? Mira, es difícil determinarlo, pero lo que sí es cierto es que los jóvenes irrumpen en la escena electoral de nuestro país y le dan aire. Le dan aire, lo refrescan y es una muestra para la sociedad de que la apatía de la sociedad que hemos visto generalizada en prácticamente todos los temas debe romperse. Y los jóvenes, por las causas que sean, y conste que algunos de ellos y se han manifestado antipeñistas. Qué bueno que no que se manifiesten antipeñistas, qué bueno que surjan y que estén arriba de la mesa
y que pongan propuestas, que den ideas, que manifiesten críticas, que manifiesten inquietudes. Vamos a ver el primer resultado respecto de Enrique Peña Nieto. Las críticas, las inquietudes y las propuestas de estos jóvenes han sido no nada más escuchadas, porque luego eso es muy panista, nos escuchan pero no nos pelan. Han sido escuchadas y han sido contestadas, han sido atendidas. Y entonces, bueno, pues ya valió la pena. Independientemente si son o no antipeñistas, Enrique Peña Nieto ya las escuchó y ya reaccionó en favor de lo que ellos mismos están exponiendo. Eduardo Sánchez, muchísimas gracias por estar. Al contrario, Ezra, muchas gracias a ti. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la presidencia de la República, salió con todo al debate. A cada uno de sus contrincantes le hizo fuertes críticas y reiteró que lo que está en juego el 1 de julio es la restauración del PRI con rostros diferentes, les dijo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Ignacio Zavala, vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Le repartieron una carabina 30-30 y a disparar a todo lo que se moviera, incluyendo a Cuadri, perdón. Cuadro, señor, perdón. Sí que salió simpático lo del señor Cuadro. Sí, no sé cómo no se rió, pero bueno, pues había que ir a disparar sobre todo. Sí, mira, la verdad es que un debate es, bueno, depende de la posición en que estés en las preferencias electorales, pero un debate fundamentalmente es ir a poner tus propuestas, contrastarlas con los otros o con el otro, con el que sea el cercano competidor, y también contrastar sus carreras, sus perfiles y lo que representan. Creo que Josefina en ese sentido fue la que realmente asistió a un debate. Andrés Manuel López Obrador como que se perdió por ahí, lo vimos apagado, ya no es ese hombre dicharachero que vimos en el primer debate, ni el tipo que habla de fraudes, etcétera. Y Peña Nieto, pues bueno, sin teleprompter, pues francamente no puede hacer nada. Josefina estuvo completa, creo que dio propuestas, atacó, criticó y se defendió. Entonces me parece que es claramente la ganadora del debate. Ahora, a partir de esto, quedan 2 semanas para la elección. ¿Qué se hace para avanzar y tratar de volver esto competitivo? Bueno, mira, lo primero es esperar las mediciones, ¿no? De las encuestas, las que, por ejemplo, las que salen los primeros días de esta semana, entre lunes y miércoles, no van a traer necesariamente el reflejo de los resultados del debate. A partir de aquí, para 15 días, pues bueno, es seguir con esta estrategia de contraste, que es lo que le va a permitir a Josefina, que realmente, en este sentido, pues sí es la diferente, porque el PRI de Peña Nieto, con corrupción, con nexos con el crimen organizado, tal y como lo demostró, y el populismo, el rencor y el riesgo de la quiebra económica que representa López Obrador, le permite a Josefina ser la opción de estabilidad, la opción de seguridad y de desarrollo. Eso yo creo que es lo que sigue para adelante en términos de Josefina. Creo que Andrés Manuel López Obrador seguirá buscando tapar, acallar esa imagen que tiene de un hombre violento, de un hombre que genera rencor, de un hombre que llama al encono. Y Peña Nieto, pues no sé cómo le haga para detener su caída porque viene para abajo. Creo, Ezra, que vamos a estar en unos 8 o 9 días en una elección posiblemente a tercios. Okay. Cuando gana Josefina Vázquez Mota la candidatura del PAN en esos días de inicio de febrero, cierra mucho las encuestas y estaba muy cerca de Peña Nieto, a un dígito en algunas de ellas, sí. Pero después, durante marzo y ya durante la campaña se va abriendo la diferencia, va bajando incluso en preferencias Josefina. A partir de este debate parecería que se pudiera mover en una dirección distinta. ¿Qué cambia al interior del equipo de campaña? ¿Qué es lo que pues hace pensar ahora que pudieran competir realmente por la presidencia? Pues mira, la verdad es que ha sido un proceso electoral curioso, ¿no? La verdad es que estuvo, podríamos decir, hasta aburrido al principio, ¿no? Porque si tú ves las encuestas de abril a mediados de mayo, no se movieron en absolutamente nada, o sea, 5 o 6 semanas sin un movimiento. Creo que esto se empieza a mover, los ciudadanos se empiezan a interesar a partir de lo que le sucedió a Peña Nieto en la Iberoamericana, que como bien recordó Josefina, pues terminó refugiado en el baño. Entonces, eso que es una anécdota se convirtió en un evento que dispara el proceso. Y creo que el segundo, y ya había pasado el primer debate, antes de lo de la Ibero, y creo que el segundo momento relevante fue este segundo debate.
A partir de aquí, yo creo que se van a empezar a mover los momios, van a ser semanas muy intensas, son 15 días, pero en los cuales se van a mover los indecisos, el voto blando. Va a haber un juego muy interesante, por eso yo creo que la elección se puede ir a tercios, a 30. Y Juan Ignacio, encontramos al menos en materia económica un cambio de discurso importante entre el primer debate y el segundo. En el primer debate todo el mundo decía que la economía del país era un verdadero desastre, que no hemos crecido absolutamente nada, que no se han generado empleos, que verdaderamente como si esto fuera una economía de guerra. En este segundo, por primera vez, Josefina empieza a decir, pues estamos creciendo bien, hay las bases para un crecimiento sólido hacia adelante. Ese cambio en el discurso, ¿hacia dónde va? ¿O por qué ese cambio de discurso? Bueno, mira, pues realmente lo que critican los adversarios, pues es una falacia. La verdad es que México, comparado con el mundo, con lo que está sucediendo en Europa, etcétera, pues ha podido manejar una crisis de una manera solvente. Que no es qué es lo que cambia, qué es lo que se asume en un debate. Pues en un debate, pues ellos se asumen como oposición y Josefina toma y se asume como el partido en el gobierno y defiende sus logros, que sí los hay. Y si los comparas con las administraciones, que lo hizo en el debate, tanto de Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador, pues son mejores los números del gobierno federal, absolutamente. Entonces creo que estamos ya en una contienda en la cual hay la oposición de Andrés Manuel y del PRI y el partido gobernante, aunque curiosamente la elección parece ser anti-PRI, ¿no? Entonces eso significa que la economía y las cosas, los temas grandes están bien manejados por el gobierno. Tan es así que no es una campaña antigobierno, es una campaña anti-PRI, anti-oposición. Es curioso ese manejo. Si te das cuenta, hay otro tema. Ni Andrés Manuel López Obrador, ni Enrique Peña Nieto, ni en el primero ni en el segundo debate, sacaron a relucir los 60,000 muertos. No hablaron nada de eso de seguridad. Mantienen y tienen en sus spots, el PRI tiene en sus spots que van a dejar a la Marina y al Ejército. ¿Y eso qué significa? Que van a continuar la política del presidente Calderón en materia de seguridad. Entonces yo creo que en economía está en primer es contestar este ataque muy sistemático de parte del PRI, de Peña Nieto, de decir que la economía está estancada, que el país está paralizado. Y eso es absolutamente falso. Entonces, lo primero es contestarle a Peña. Ese es el cambio que viene de un ataque del PRI. Si estos dos, que son efectivamente los grandes temas para la inmensa mayoría de la población, economía y seguridad, en el lado económico las cosas no están funcionando mal y en el lado de seguridad pues no hay discusión porque los otros candidatos no proponen nada. ¿Cómo explicar entonces este gran porcentaje de mexicanos que quiere cambiar? Porque también es un número muy grande que dicen que lo que quieren es cambiar. ¿A qué quieren cambiar o qué es lo que va a proponer Josefina con respecto a estos temas para atraer a este porcentaje que quiere cambiar y jalarlo de su lado, me imagino? Bueno, lo que pasa es, bueno, en primera pues hay que tomar en cuenta que lleva el Partido Acción Nacional 12 años en el gobierno federal, tiene un desgaste lógico, digamos que hay unas 2 generaciones, sino que 3 generaciones que empiezan a votar que nada más han visto gobiernos del PAN. Entonces, ese es un tema. Y pues, es lógico, la gente siempre quiere un cambio de algo, de coche, de casa, de ropa, de seda y de gobierno, ¿no? Entonces, más cuando en el país se ha dado la alternancia en muchos lugares. Hay ciudades que ya están en la segunda vuelta de haber tenido PRI, PAN y PRD en el gobierno, como Morelia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros el asunto es no necesariamente el cambio que se presenta ahorita es bueno y es positivo. O sea, tú puedes cambiar, pero cambia para adelante. Entonces, Josefina dice, mejor profundicemos en lo que llevamos bien hecho que hacer un cambio que nos lleve para atrás. Entonces, ese es nuestro tema. Creo que es claro que estamos viendo una opción de futuro con Josefina y una opción de pasado que representan el PRI y el PRD. Y ella lo planteó, yo creo que muy claramente,
y con ejemplos nítidos en el debate del domingo. Nacho, el Partido Acción Nacional, en términos de encuestas a nivel nacional, se ha visto golpeado fuertemente frente a un electorado que pues parece que no está beneficiándolo. Esto es un problema de estructuras del PAN, hay un problema interno del Partido Acción Nacional para funcionar, para presentar proyectos, o es que todo se está concentrando en la elección presidencial. No, la verdad es que, bueno, pues como todos los partidos, pues ya tenemos unas grillas locales pues muy fuertes, ¿no? Y que sí, más bien afectan la campaña presidencial. Casos como Morelos, por ejemplo, ¿no? En los que vamos mal. Yo creo que el partido, después de estas elecciones, tendrá que revisarse a sí mismo, porque pero en Jalisco, déjame decirte qué va a pasar. Es muy curioso el fenómeno. Yo estuve en Guadalajara estos últimos 3 días, no últimos, pero el viernes, sábado y domingo, y veías muchísimas calcomanías muchísimos coches que traían calcomanía de Alfaro y de Josefina. O sea, en Jalisco se va a dar un voto diferenciado que no va a jalar la presidencial para abajo, ¿no? Aunque se nos desfonde el candidato del PAN, que parece que va en un tercero, esperemos que recupere. Pero sí, evidentemente, cada vez más el partido a nivel local puede afectar una elección, mucho más aún si tiene posiciones de gobierno. Ahorita nos tocó, pero pues en San Luis, ¿no? O sea, hemos perdido San Luis, hemos perdido Querétaro, estoy hablando del 2009 para la fecha, y ahorita pues los números no son nada alentadores ni en Morelos ni en Guadalajara. Eso pasa porque la gente pues ya se cansó de este PAN que no sabe renovarse, que no sabe refrescarse, y donde son más importantes las grillas locales que los resultados con la población. Por supuesto que eso nos afecta. Este fenómeno de votación regional que puede tener impacto a nivel nacional es muy importante para el PAN, porque los 2 primeros estados en población, pues ahí el PAN no está bien. El Estado de México, en donde pues el PRI lleva una ventaja, o aquí el Distrito Federal, donde la ventaja del PRD pues es abrumadora. Es decir, Acción Nacional empieza a existir en los siguientes, ¿no? Veracruz, Jalisco, Guanajuato, y ahí es precisamente donde pues esta circunstancia del PAN local puede ser relevante. ¿Cómo se percibe en Veracruz, Guanajuato, Jalisco? ¿Cómo se ve el voto en el norte y el Bajío, que son las primeras 2 circunscripciones, que es la fuerza que tiene Acción Nacional? ¿Alcanza para con eso ganar la presidencia? Sí, se alcanza. Si salen bien los números, se alcanza. Y más aún porque, bueno, hay votos que se pueden dividir mucho aquí en el DF, y hay, por ejemplo, quien es fuerte aquí, que es Andrés Manuel, es muy débil en el norte, ¿no? Ahí en el Bajío. Esa es la competencia. Por eso se vuelve siempre tan interesante ver cómo se mueven las regiones. Yo creo que sí alcanza. Yo creo que alcanza porque vamos a tener un juego de votos hacia indecisos y hacia votos blandos, ¿no? Votos blandos que pensaban hace 2 semanas irse con un candidato o con otro, y ahora pueden regresar a una opción moderada, en este caso, que es la opción que presenta Josefina Vázquez Mota. A partir de esta realidad, donde la figura de Josefina es, digamos, la gran apuesta de Acción Nacional, esta idea, mucho se le ha incluso a veces criticado, de la opción de una mujer, esta idea de Josefina presentándose ante el electorado como la opción de una mujer frente a hombres, ¿esto es algo que ustedes consideran también influye en el voto? Bueno, consideramos que es una característica, pues ahora sí que especial de la candidata. Realmente, como lo dijo ella, pues era la única mujer candidata. No solo la única mujer candidata, había también un moderador. Bueno, hasta la EDECAN sacaron. Bueno, para la EDECAN tenía otras características, tenía otros atributos electorales. A la propia candidata, pero bueno, es otro problema. Pero digamos, ese asunto de ser una mujer en un medio tradicionalmente de hombres, nosotros pensamos que es algo singular, que es algo que le ayuda. Y por supuesto que es algo que las mujeres no las convence tampoco el solo hecho de ser mujer, sino la historia que ha tenido ella. Ella sabe, lo dijo claramente, pues siempre se les exige más, se les paga menos, en fin, todo este rasero que sucede, pues hasta en Europa, ¿no? En cualquier lado eso sucede. Entonces, no solo es
una característica especial, pero eso no lo convierte en una candidatura de género. Por eso, si tú te fijas, los mensajes de Josefina en el debate estuvieron muy dirigidos a hombres, a jóvenes y, por supuesto, su parte de mujer. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad que a mí, por supuesto que voy a votar por Josefina por muchas razones, pero una de ellas es que sí me parece que este país debe darse la oportunidad de seguir modernizándose y tener una mujer como lo puede tener cualquier otro país moderno. Finalmente, Josefina, porque piensan diferente, eso sí, eso sí, piensan diferente y eso nos resuelven queda claro las a todos, cosas, pero bueno. y resuelven las cosas diferente. Bueno, así pues es. A lo mejor mejor que nosotros, sin duda alguna. seguramente algunos temas sí, no tengo duda. Siempre tuvo Josefina el apoyo de Acción Nacional. Siempre. Siempre lo tuvo. Siempre. Mira, yo creo que siempre, desde que yo estoy en el PAN, hace ya muchos años, no voy a decir tantos ya para no alcanzar, alcanzar la edad que aparento. Se ven, entonces, siempre que tenemos una elección, una candidatura, siempre dicen que el PAN está dividido, siempre. Desde Cloutier, de Diego, de Fox, de Calderón, que todo queda dividido. Y no es el caso exento de Josefina. Yo lo que he visto es cosas inusuales, como por ejemplo el presidente del partido va a las sesiones de cuarto de guerra de la campaña de Josefina. Para el partido es clarísimo, ¿no? Su opción, su bandera es Josefina Vázquez Mota. Y el PAN depende de Josefina Vázquez Mota. Y eso lo sabemos los panistas. Entonces, bueno, pues siempre ha tenido el apoyo. Oye, que tuvimos una campaña interna ríspida, dura. Sí, así son las campañas internas aquí y en cualquier partido que la tenga. En cualquier país. Aquí AMLO fue candidato por encuesta, Peña fue candidato por dedazo, y bueno, pues nosotros pasamos por una elección. De ahí que digan que estamos divididos. Mira, yo veo a todos los del PAN, como nunca, como en ninguna otra campaña, metidos ahí. No hay otro grupo que está. Los que estuvimos con Cordero, estamos metidos ahí. Los que estuvieron con Krill, estamos metidos ahí. Cosa que no hubo en el 2006, por ejemplo, o en el 2000. José Ignacio Zavala, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Herrera Vamos Macario. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Unión Europea aprobó una línea de crédito a España por 100.000 millones de euros para que enfrente su crisis financiera. Estos recursos estarán sujetos al cumplimiento de los compromisos de estabilidad y crecimiento incluidos en las directrices del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. A pesar del optimismo original de este anuncio, el Eurogrupo se prepara para una posible salida de Grecia de la Unión Europea tras las elecciones del próximo domingo. Además, habría que añadirle a todo esto que pues lo que el sábado parecía una noticia muy buena de aceptación, de que pues implicaba no mayores medidas de ajuste para España, sino únicamente pues entrar a rescatar algunos bancos que tuviesen algunos problemas. Lo cierto es que una vez que se abrieron los mercados el día de ayer, lunes, esto fue un verdadero desastre. O sea, dijeron, señores, esto va a generar un mayor conflicto. Aquí se está reconociendo que el problema español es mucho mayor del que originalmente se estaba planteando. A pesar de que este anuncio efectivamente el fin de semana parecía bastante atractivo, ya para el arranque de los mercados en Europa no fue tan bueno, y cuando abrieron los mercados ayer lunes aquí en Norteamérica, el asunto empezó a volverse más complicado. El problema en Europa es que una vez que resuelven una cosa se fijan en la otra, ¿no? Si se resolvió España, entonces todo el mundo dijo, pero Italia no va a poder pagar y es más grande. Entonces, mientras estén buscando a ver cómo presionar a los mercados y a los gobiernos para poder colocar dinero a una tasa más alta, pues lo van a estar intentando. A mí me parece que es muy complicado resolver el problema completo si no hay un acuerdo de todos los gobiernos de que efectivamente van a cumplir. Eso es lo que Alemania ha estado insistiendo, que si no hay un compromiso de que se van a cumplir metas de déficit y de pago de deuda, ellos no van a estar respaldando las deudas actuales. Y del otro lado lo que dicen es, pues queremos que nos rescaten, pero no nos queremos comprometer. Entonces, eso es lo que nos ha estado manteniendo en este conflicto por ya varios meses, y me parece que así va a seguir. No hay manera que esto se resuelva fácilmente.
cada vez es más presión sobre Alemania, pero también pues los alemanes tienen que tomar decisiones que les convengan a ellos en el mediano plazo y no pueden pues arriesgarse a hacer respaldo de una deuda sobre la cual no tienen control. La verdad es que los mercados están como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y se va a pasar muchísimo tiempo para que puedan ver específicamente los resultados de estas medidas. Tragarse una píldora de este tamaño para los españoles ha sido durísimo, sobre todo sabiendo que no hay una varita mágica que los pueda sacar de la crisis de crecimiento y de empleo que tienen en estos momentos. Saben, y en contraposición a lo que han hecho muchos gobiernos europeos, que no es un problema fundamentalmente del gobierno, sino es un problema de deuda privada. Y ahí es en donde empieza a surgir cierto tipo de incertidumbre para decir, hombre, la regaron los gobiernos, les damos sus manazos, los corremos, pero ¿y el sector privado? Uno tiene una justificación, digamos, llamémosle moderada, cuando se trata de entrar a rescatar un gobierno en términos de su deuda. Pero ahora le tienen que entrar a rescatar empresas españolas, específicamente bancos, que incurrieron en verdaderas barbaridades durante los últimos 10 años. Y ahí la justificación empieza a ser endeble. Los mercados no creen que puedan salir en el corto plazo, y eso lo están demostrando a pesar de que se pusieron 100,000 millones de euros sobre la mesa para decir, no se los estamos regalando, no los estamos resgatando, les estamos inyectando liquidez para que puedan salir hacia adelante. Ni así lo creen, esa es la verdad de las cosas. Y estamos llegando a un punto en donde sí, efectivamente, ya hay dudas razonables de que este federalismo fiscal entre naciones europeas funcione. Todo mundo ya tiene bajo la manga algún programa de contingencia por si Grecia se sale. Ahora les van a tener que salir debajo de la otra manga programas de contingencia por si España se sale. Yo creo que tienen la convicción los dos países grandotes, Francia y Alemania, de que no pueden dejar caer a España, eso está bastante claro, precisamente porque su gobierno no se ha portado tan mal como los otros, no han tenido déficit tan grandes, su deuda pública pues llega a 60% del PIB, con este desastre que han tenido va a llegar a 70% del PIB, que no se ve tan mal como el 160% que tenía Grecia o 120% que tenía Italia, menos de la mitad. Pero la deuda privada les está causando un problemón serio en términos de lo que vieran de hacer. Y lo que es peor, yo creo que al interior de España ya está habiendo propuestas de cambiar el federalismo fiscal adentro de España. La manifestación de todos los catalanes el día de ayer es decir, déjenos cobrar nuestros impuestos, déjenos salir adelante en esta crisis, nosotros solito, ya no le queremos estar regalando nuestro dinero a los del sur de España, si hacen desastre ustedes, no nos culpen a nosotros. Híjole, lo mismo está sucediendo en otros países de Europa. Este federalismo fiscal que no funciona entre naciones tampoco está funcionando al interior de los propios países. Y eso es lo que ven los mercados desde fuera, en esta dicotomía. Alemania y Francia, Alemania, que dice, yo no necesariamente le tengo que meter lana, y todo mundo grita, ya Merkel, échale un poquito de billete. Ahora, lo que pasa en Francia también es que el cambio de gobierno suscitó directamente cambio de estrategia. Los socialistas tienen ahora una ventaja ya también en el Parlamento, tienen, digamos, un gobierno estable y han planteado como primer medida reducir la edad, volver otra vez a los mismos niveles de jubilación que tenían previo a al decreto Sarkozy. El problema es otra vez si los números le alcanzan. Yo creo que los grandes problemas de las alternativas, tanto liberales o neoliberales o socialdemócratas, no está en la orientación o en la buena o mala orientación. Puede ser que una u otra tengan mejores posibilidades de garantizar mejores niveles de vida para la gente. El problema es si las cifras cuadran, si alcanza para los proyectos como tales, y yo no sé si a Francia le va a alcanzar. No le alcanza. De hecho, Francia tiene una deuda que es también considerable, cercana al 100% del PIB, y si se ponen a jugar con las pensiones, van a tener un déficit también inmanejable, y es un país pues todavía más grande que Italia. Entonces, a mí me parece que no deberían estar jugando. Yo creo que eso también pone nerviosos a los inversionistas, y esa es la razón por la cual empiezan a subir las primas de riesgo, primero en los países que hoy están en problemas, pero en parte por esta duda de que se pueda mantener funcionando la Unión Europea como se ha planteado. A mí me parece que lo que podemos esperar en el corto plazo es que Alemania, que ahorita la canciller Merkel está en una posición bastante sólida en términos de popularidad, con esa popularidad detrás pueda tomar medidas que de otra manera serían muy complicadas.
Tienen un problema serio y además tienen los incentivos totalmente encontrados. Si Alemania no le mete dinero, los otros países no van a salir adelante y Alemania no quiere meterle dinero si no tiene la certeza de que esos países se van a comportar bien. Esos países no se van a portar bien, tienen problemas políticos profundos en donde los que están ganando son los que pueden hacer promesas alegres. Así es. Y decir, pues no me importa, vamos a cerrar los ojos. Y entonces, en esa dicotomía permanente, los mercados simplemente no le van a entrar a comprar un boleto que saben que están predestinados a perder. Por un lado, un país que sí, efectivamente se porta razonablemente responsable, que es Alemania, que tiene todos los elementos para salir hasta con un crecimiento positivo en este 2012. Y el resto de los países con un verdadero desgarriate en términos de finanzas públicas y de una falta de crecimiento donde la industria ya está buscando otros lugares del mundo. Hay empresas españolas que están corriendo fuera de España a buscar mercados emergentes, entre otros México, porque saben que la situación de España no se va a resolver en 1, en 2, en 5, sino hasta dentro de 10 años si hacen políticas responsables permanentemente. El próximo domingo hay elecciones en Grecia y ahí puede ser también una llave importante. Entendemos que los mercados reaccionan a veces más violentos de lo que la realidad es, pero la verdad es que si finalmente Grecia pues sorprende y acepta quedarse en la zona euro con un mecanismo de control de gastos, etcétera, será una realidad muy distinta a si gana la opción de retirarse. Esa sería la sorpresa, porque ahorita lo que ya está descontado es que se van. Si de puro milagro no ocurre así y Grecia acepta portarse decentemente y volver a trabajar con la Unión Europea, entonces eso sería una noticia muy alentadora para muchísimos de los que están colocando recursos, y eso permitiría ser un poco más optimista. Pero la expectativa en este momento es que pues ganen los más radicales o no se pueda formar gobierno nuevamente y finalmente acaben saliéndose de la zona euro. En momentos de desesperación, normalmente lo que priva son las salidas desesperadas. Y yo no veo cómo la sensatez vaya a imperar en Grecia cuando están verdaderamente desesperados también por crecer y por salir adelante. Perdiendo en la Eurocopa, mano, que no les ayudan. Eso también será un desastre. Es una tragedia. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted este impacto en la economía mexicana, inversión extranjera directa, que le pasa a México a partir de lo que está sucediendo allá en Europa. Esto es Dinero y Poder. Durante el primer trimestre de este año, la inversión extranjera directa cayó 8.7% con respecto al mismo periodo 2011. De enero a marzo, ascendió a 4.372 millones de dólares contra los 4.787 millones captados el año pasado. La lenta recuperación de Estados Unidos y la crisis en Europa de la que ya platicamos pueden afectar la llegada de mayor inversión a nuestro país. La verdad es que, bueno, pues este asunto de tipos de cambio que ya afecta incluso la propia inflación en el país. Seguimos rondando los 14 pesos, alcanzaba a bajar por dólar, por supuesto, bajó unos cuantos centavos la semana pasada, hoy vuelve otra vez a estar ahí. El asunto europeo y el asunto de, pues es cierto, mercados emergentes atractivos, pero mientras no se resuelva esto y el problema norteamericano, también electoral y también de déficit fiscal, vamos a seguir teniendo un problema serio en términos de la estabilidad y el crecimiento. Ernesto. Sin duda, Ezra, no nos podemos aislar de lo que pasa en el mundo. Tenemos un problema, pues yo te diría serio en términos de inversión extranjera, no coyuntural, lo tenemos estructural desde hace mucho tiempo. México ha sido incapaz de generar los flujos de inversión extranjera directa, de esa que llega para hacer fierros y generar empleo, no de la de cartera, ya desde hace un muy buen rato. A los niveles de Brasil estamos lejísimos, ellos les entra 3 veces más inversión extranjera directa que a nosotros, pero en el margen esto sí nos pega, una caída de 8.7% en el primer trimestre respecto al año anterior. Yo creo que hay que descomponerla. No es que se esté parando totalmente esa inversión que viene a nuevos proyectos. La que se detuvo fundamentalmente fue la reinversión de utilidades. Las empresas extranjeras, fundamentalmente las europeas que están en México, reinvierten una muy buena parte de sus utilidades que les van generando estas empresas acá. Y en este primer trimestre dijeron, reinversión, mangos, necesitamos lana ya. Y se llevaron una cantidad importantísima de dinero precisamente para cubrir los faltantes que tienen allá. Sí ha habido una recomposición de lo que veníamos observando en la última década, digamos. Una inversión extranjera directa norteamericana a la baja
y europea a la alza brutalmente, especialmente la española. Lo que hemos visto este último año y medio, y sobre todo en este primer trimestre del 2012, es que esa se detuvo completamente, la europea, la española, y la estadounidense sí está creciendo y de manera muy importante. No ha alcanzado a compensar la pérdida de la otra inversión, pero sí estamos viendo una profundización que trasciende el Tratado de Libre Comercio, nada más el comercio de bienes y servicios. Sí está habiendo una integración regional con Estados Unidos mucho más profunda a partir de la crisis del 2009, en la que muchos sectores de actividad estadounidense están viendo una oportunidad enorme para su reindustrialización por la vía de México. Sí, en términos de inversión extranjera hay dos dinámicas distintas. La estructural que comentaba hace un momento Ernesto, en donde México no ha tomado las decisiones necesarias para atraer volúmenes significativamente mayores. Hemos mantenido un nivel pues, que ronda los 15, 20 mil millones de dólares de inversión extranjera cada año. Movernos de eso implica decisiones profundas que no hemos tomado. La otra dinámica, la de corto plazo, tiene que ver con lo que está pasando en los países que invierten. Pues si allá no hay lana, pues ni modo que inviertan acá, no la tienen ni siquiera en sus países de origen. Entonces esa es la explicación para mí más clara de que lo que está pasando ahorita. Efectivamente Estados Unidos está invirtiendo mucho más en México en este momento porque están dejando de mover su producción a China, ahora la están moviendo de regreso a Norteamérica, parte en Estados Unidos, parte en México. Países como Brasil recibían una gran cantidad de inversión por razones diferentes a nosotros. Por ejemplo, una es su sector energético, que ellos ya pusieron en el mercado y pueden recibir inversión, nosotros no. Y la otra fuente importante para Brasil de inversión ha sido China, que está, pues digamos, comprando terrenitos en distintos lugares, buena parte en África, otro cachito acá. Entonces, ese tipo de inversión a México no llega, nosotros somos competidores de China, no proveedores de ellos. Entonces, pues por eso la dinámica es bastante diferente, pero si queremos atraer más, pues hay decisiones que son muy claras que hay que tomar y que no hemos querido tomar por mucho tiempo. Ahora, fíjate, al interior de esta balanza de pagos en donde viene la inversión extranjera, también hay otro tipo de flujos que te señalan exactamente eso, que nuestra dinámica con Estados Unidos está reflejando un crecimiento de las dos economías al mismo tiempo, probablemente con desaceleración en el caso de Estados Unidos, pero el hecho de que las remesas de mexicanos en el exterior en ese mismo primer trimestre hayan aumentado 5.7% y nos perfilamos otra vez a un año de casi 25 mil millones de dólares. Este año vamos a tener más remesas que inversión extranjera directa. Y eso no se veía desde hace un buen rato. Sin duda alguna te refleja precisamente eso, que más mexicanos están teniendo chamba ya, probablemente estén entrando a lo mejor ahora en condiciones no tan de ilegalidad como las teníamos en años anteriores, pero lo que sí te refleja es que sí están mandando más dinero a México. Y México está creciendo bastante, es decir, comparativamente con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, el crecimiento de México verdaderamente es bueno. Estamos hablando de un ritmo de 5% anual de crecimiento, que no es cosa menor, frente pues, a lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que se está contrayendo, Brasil, que está creciendo 0, Europa entera está en recesión. Entonces, a mí me parece que debemos medir las cosas en el contexto adecuado en el que estamos, en una situación crítica en la economía mundial que lleva ya 4 años de sufrimiento. El comportamiento de la economía mexicana ahorita no es nada despreciable. Presiones inflacionarias derivadas de un tipo de cambio alto que puede durar todavía, dicen algunos, 2, 3 meses más, elecciones en México, el problema, por supuesto, europeo. Esto, ¿hasta dónde Banco de México puede pues, permitir que el peso se mantenga en ese nivel? Y yo creo que no debería mucho tiempo más. La verdad de las cosas es que ya estamos en niveles de inflación de 3.8%. Prácticamente todos los pronósticos dicen que durante los siguientes 2 o 3 meses vamos a estar por arriba del 4%, pero el Banco de México sí tiene que tomar medidas hoy, ya decididas, claras, en contra de la inflación. Hoy agradecemos que hace unas cuantas semanas no haya bajado las tasas de interés en un contexto en donde los mercados le decían, pues baja la tasa. Pues no, precisamente porque se estaba previendo este tipo de características. Sí hubiera sido desastroso bajarla para luego volverla a subir. Ahorita tiene la factibilidad de subirla precisamente ante presiones inflacionarias. Yo no creo que tampoco se vaya a tomar esa medida, porque la verdad es que la tasa de interés, en el caso mexicano, no te genera una contracción de la demanda. No terriblemente.
Entonces, en donde sí tiene que intervenir mucho más decididamente es en el origen que te está causando esa inflación y es precisamente el tipo de cambio sobre el precio de las mercancías. Sí, ahí lo que está haciendo el banco y lo que normalmente puede hacer es darle liquidez al mercado, y eso ha estado haciendo algunos días de las últimas semanas. Tampoco se va a meter de manera muy marcada en esto, porque aun cuando esto te esté presionando un poco la inflación, estarle soltando demasiado dinero al mercado en este momento a mí no me parece que sea pues una idea muy brillante. Creo que la actuación que ha tenido es razonable y me parece que hay que esperarse todavía el resto de este mes. Después de las elecciones creo que se podrían tomar ya otras medidas si acaso hay la necesidad de ello. Esa es la cerecita del pastel, que en el caso de México además tenemos precisamente las elecciones y siempre la incertidumbre política, por más que durante las últimas 2 cambios sexenales no haya habido problema, siempre en la mente de los mexicanos cambio de sexenio implica, digamos, peligros económicos en el entorno que hay que tomar en cuenta. Esto sucedió exactamente hace 6 años, en 2006, donde la situación era todavía mucho más conflictiva, digamos. Y después de la elección se regresaron las cosas. Yo creo que ahorita puede pasar algo así, sobre todo si efectivamente los europeos se van tranquilizando, eso nos va a ayudar. Ya luego viene el problema con Estados Unidos hacia noviembre, pero pues ya en noviembre vemos. Ya veremos en noviembre, es lo que se llama pensar a largo plazo, ¿no? Exactamente, muy largo plazo. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.